Listo, iniciamos la grabación, 28 de junio, 2 p.m. Estamos dando inicio a nuestra tercera y última sesión en línea del curso de Administración y Control de Inventarios. He colocado en el chat el enlace de la asistencia. Nuevamente lo copio y lo pego, dándole la bienvenida a los compañeros que se vayan integrando a la sala, agradeciendo su participación. Ya estoy compartiendo mi presentación y voy a dar inicio ya como tal a la sesión. Estamos realizando la última sesión en línea de este curso, actividad número 3. Este curso tiene 3 unidades. Recordarles que mi nombre es Sandra Franco Muñoz y que tengo el gusto de acompañarlos durante este proceso. En el orden del día tendremos la bienvenida, las recomendaciones que como siempre son no activar micrófonos, no activar cámaras para que no tengamos interferencia, la asistencia que ya está en el chat. Vamos a hablar un poquito de la segunda unidad para ver qué preguntas hay de pronto respecto a esas evidencias o al material de la segunda unidad. Veremos las generalidades de la tercera unidad y al final un cierre, conclusiones, hablaremos de algunas conclusiones que nos hayan quedado del curso, preguntas que podamos tener ya para finalizar y en la medida que se vayan presentando las preguntas pues las iremos respondiendo. Este es el cronograma que hemos venido desarrollando durante este curso que inició el 9 de junio, ya hoy estamos a 28, estamos desarrollando esta sesión en línea. Estamos en esta unidad de actividad de aprendizaje que empezó, esta unidad va desde el 24 de junio y finaliza el 10 de julio, es el último día que como fecha límite para recepción de evidencias, para que lo tengan muy presente. Desde el principio se les ha dicho que hasta el 10 de julio se recibirán evidencias. Para aprobar las evidencias y aprobar el curso, deberán haber presentado al menos el 80% de las evidencias, esto es las primeras 5 evidencias, eso da más o menos el 80% del curso. Y deben estar aprobadas con A, el SENA califica con letras, A de aprobado, D de no aprobado, pero si tienen una D, es una calificación que se puede mejorar porque pueden, si es un cuestionario lo pueden presentar nuevamente, si es una evidencia entonces pueden mejorar el trabajo que hayan presentado. También yo les he enviado el material, les he enviado la guía de aprendizaje por cada una de las unidades. En la guía siempre vamos a encontrar la identificación de la unidad que se está desarrollando, la temática, cómo se desarrolla, qué se espera del aprendiz, cuáles son las evidencias que debe desarrollar para alcanzar los resultados esperados. Y como siempre, recordarles que ustedes mismos pueden hacer el seguimiento de su proceso formativo entrando por el menú herramientas en la plataforma a la opción calificaciones. Y en esta opción, en la columna naranja, le dan al más de la columna naranja y él les va a abrir las columnas donde aparecen cada una de las evidencias que son calificables. Si tienen realizadas las primeras 5 evidencias y aprobadas, habrán aprobado el curso, para que lo tengan muy presente. Voy a entrar directamente a la plataforma para que miremos de la segunda unidad si hay alguna pregunta sobre esa segunda unidad o algo que no les haya quedado claro sobre esa segunda unidad para hacer el cierre definitivo de esa unidad. En esa segunda unidad estamos en el curso, es que tengo varios cursos, entonces por eso ustedes ven. Aquí estoy, entonces estoy ingresando por contenido del curso, al proyecto, a la actividad número 2. Las evidencias que se nos proponen para esa actividad 2 es un cuestionario sobre tipos de costos y estudio de caso, aplicación de método de evaluación de inventarios. Para la aplicación de este método de evaluación de inventarios yo les envié un archivo de Excel que ustedes podían descargar de aquí, que también se los envié a su correo para que trabajaran con él. En la sesión anterior les expliqué el ejercicio paso a paso
y no era sino repetir los mismos pasos en ese formato de Excel. Y para subir ya ese formato, ya lo hacemos directamente, esa evidencia se sube directamente acá por la opción de evidencias. Voy a cambiar aquí a la vista de aprendiz. Me voy a evidencias, selecciono la evidencia que quiero subir. Para el caso de la actividad 2, pues será el estudio de caso de la actividad 2. Y aquí él me va a dar la opción de adjuntar un archivo. Es el archivo de Excel que ustedes debieron de haber completado. Aquí no me está saliendo, pero a ustedes les debe salir la opción de adjuntar el archivo y suben el archivo y listo. Y yo ya lo califico. No importa que para el cronograma o en el cronograma nos diga que ya venció esa evidencia, no importa porque la plataforma nos deja subir, permite que se hagan entregas tardías, ¿sí? Entonces, así las evidencias de la primera y la segunda unidad ya se hayan vencido, no importa, el sistema les deja subir las evidencias y les deja presentar los cuestionarios o el mapa conceptual de la primera unidad. Entonces, por favor, todavía estamos a tiempo, estamos a más de 12 días, más o menos 12, 13 días para terminar el curso ya en forma, entonces todavía nos podemos colocar al día. Entonces, repito, para aprobar el curso, quienes hayan desarrollado las primeras 5 evidencias, es decir, las 2 evidencias de la actividad 1, las 2 evidencias de la actividad 2 y una de las evidencias de la actividad 3, o sea, 5 evidencias en total, podrá perfectamente certificarse. Entonces, mire que no es difícil. Con las sesiones en línea yo les hago toda la claridad del curso. Entonces, con eso pueden perfectamente ponerse al día y lograr mejorar la calificación si tienen una calificación o no han tenido calificación y lograr la certificación. Entonces ahora sí vamos entrando en materia de la tercera y última unidad. Implementar métodos de control de inventario según políticas establecidas por la organización. Entonces, la semana pasada hablábamos de cómo podíamos valorar costos, costear inventario. Hoy vamos a hablar de cómo controlar inventarios. Pero para poder controlar inventarios tenemos que tener claros ciertos términos. El primero de ellos es el término de costos. Y este quiere decir que los costos de un sistema de inventarios pueden ser de mantenimiento, por ordenar, penalización, variable, y cada uno de ellos se definirá más adelante. Entonces, ¿de qué va a depender de eso? Ese costo de lo que estemos hablando, de la actividad dentro de inventarios que estemos hablando. Si estamos hablando de una actividad de mantenimiento, esta tiene un costo. Si estamos hablando del momento de ordenar, tiene un costo. La penalización tiene un costo y hay un costo variable. Demanda, ¿qué es la demanda? La demanda de un determinado artículo es el número de unidades que se proyecta vender en un periodo futuro. Más vale aclarar que no es la cantidad vendida. Es posible que lo que uno proyecta como demanda normalmente no coinciden exactamente con la cantidad vendida, pero siempre debe haber una proyección, una cantidad que uno espera que sea demandada. Y en muchas ocasiones la demanda es mayor que la cantidad vendida por falta de inventarios. Tiempo de anticipación. El tiempo de anticipación es el tiempo que transcurre entre el momento en que se coloca una orden de producción o compra y el instante en que se indica la producción o se recibe la compra. Todos estos elementos que estamos viendo son necesarios para poder controlar los inventarios. ¿Qué costos? Entonces ahora hablábamos de los costos que están involucrados en los inventarios y vamos a tratar de entender cada uno de ellos. Habíamos hablado del costo de mantenimiento, es decir, el costo del espacio que se utiliza para el inventario, el costo del manejo de ese espacio, del seguro, de la depreciación, entre otros. El costo de la penalización. ¿En qué se refleja el costo de penalización? Cuando hay pérdida de ventas, cuando hay penalizaciones o pérdida de un cliente. Costo de ordenar o costo fijo. Es el costo del papeleo, la inspección, la preparación de maquinaria, entre otros. Y un costo variable que puede depender de muchos factores. Entonces, vamos a hablar de las estrategias utilizadas para controlar los inventarios. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Primero, ¿cómo monitorear el material?
Vamos a hablar estos 3 elementos para control de inventarios: cómo monitorear el material, cuándo realizar la orden de compra y cuánto material pedir o ordenar. Entonces, para monitorear el material, para poder monitorear el material, es necesario definir un sistema de inventarios para mantener un registro de inventarios actualizado. Y este puede hacerse de forma, ese sistema de inventarios puede ser el sistema de inventarios perpetuo o el sistema de inventario periódico. Si estamos hablando de un sistema de inventario perpetuo, este sistema permite en tiempo real y de forma permanente tener la información de el número de artículos o conocer el inventario de los artículos en tiempo real. Mientras que el periódico se realiza cada cierto tiempo, entonces cada cierto periodo, y este sistema se concluye la cantidad disponible de inventario según los bienes vendidos y producidos, pero periódicamente este sistema va a requerir un conteo físico para considerar si en el inventario hubo pérdidas, robos o estropeo. Entonces, primero, definir qué tipo de inventario, cómo voy a manejar el inventario o darme cuenta en mi contexto laboral, en mi empresa en la cual trabajo, qué tipo de inventario manejamos, un inventario perpetuo o un inventario periódico. Y lo segundo, dentro de este monitorear el material, es la segmentación ABC, que lo vimos en la primera unidad. Esa segmentación ABC va a permitir una asignación de políticas más seguras en cuanto al material que genera mayor impacto en la empresa. Esa segmentación ABC que clasifica los productos según su valor, lo habíamos dicho en la primera unidad, se basa en ese principio de Pareto que supone que el 20% de los productos representa el 80% del valor de la empresa. Por ejemplo, esa clasificación se puede apreciar cuando hablamos de teléfonos celulares de alta gama, media gama y baja gama. Y colocábamos el ejemplo en la sesión. Decíamos, pues obviamente un teléfono de alta gama que tiene un costo superior, pues no es el que mayoritariamente se va a tener en el almacén, en inventario, ¿cierto? Pero sí es el que va a representar dentro del costo de inventario el mayor costo, el 80% del costo. Luego vendrán, y esos serán los de alta gama, serán los que clasifiquemos en el sector A. Luego vendrán los celulares de media gama, que son los celulares que están en un costo entre ese 20 y 50% del valor del inventario. Y luego vendrán los de baja gama, que son la clasificación C, que son ya los celulares de combate, que puede ser que sean los que tengamos mayoritariamente en el inventario, pero que representan menor costo en el inventario. Entonces, definir 2 cosas. Primero, el sistema de inventario que voy a manejar y segundo, la segmentación de ese inventario. Ya teniendo esa claridad, me voy a la segunda parte del proceso de control de inventarios. ¿Cuándo realizar el pedido? ¿Cuándo realizar una orden de compra? Entonces, para esto es importante definir la política del punto de reorden. ¿Qué quiere decir definir la política del punto de reorden? Entonces, si ya he monitoreado el inventario disponible y es posible haber conocido aquellos productos que generan el mayor impacto en la empresa de acuerdo a la clasificación o a la segmentación, el siguiente paso entonces es asignar políticas de compra más adecuadas para la empresa. Y al propósito siempre es estandarizar procedimientos y asegurar el reabastecimiento del material. Las 2 políticas más utilizadas para esto son el punto de reorden y la revisión periódica. En la política de punto de reorden, esta digamos que consiste en ordenar en el momento en que el inventario llegue a cierto nivel. Entonces, voy a definir cuál va a ser el nivel. Por cada producto, cuando el inventario llegue de los teléfonos celulares de tal referencia, cuando en la existencia hayan tantos teléfonos, en ese momento voy a hacer la orden. Ese es el punto de reorden. Definir, eso quiere decir punto de reorden. Definir el momento. Y ya está claro en el software, ya está establecido en el sistema, ya el personal sabe que cuando los celulares de referencia XYZ lleguen a una existencia de 5, 6, 10, no sé cuántas unidades, vamos a trabajar con un número de 10 unidades,
¿sí? Entonces, cuando ese es el límite, eso es lo menos que podemos tener de esos celulares. Si llegamos a ese punto de 10 unidades, ahí hay que generar el pedido. Ese es el punto de reorden. Y en este punto puede variar según la estabilidad de la demanda y el plazo de entrega, obviamente. Si hay un cambio en el plazo de entrega, pero si siempre el proveedor me garantiza entregar en un tiempo determinado y la demanda se sostiene, entonces siempre puedo garantizar la política, darle esa estabilidad de que se pidan los celulares cuando lleguemos a la cantidad de 10. Y la política de revisión periódica, esta se realiza cuando la orden de compra cada cierto tiempo y la orden según el material en existencia, entonces hago revisión periódica de la orden. Esta política puede utilizarse cuando un sistema de inventario periódico se utiliza para simplificar el procedimiento de levantar el inventario. Entonces, digamos que en esta política de punto de reorden hablamos de un inventario perpetuo donde constantemente tengo información real del inventario, pero en esta política de revisión periódica es porque estoy manejando como modelo de inventario un inventario periódico, que es cada determinado tiempo. Pero también al revisarlo, entonces, debo definir el tiempo el tiempo del pedido. Perdónenme un momento, por favor. Qué bueno. Bueno, pues, que estén bien. Hasta luego. Listo, entonces seguimos aquí. Ya teniendo claro el método de sistema de inventario con el que voy a controlar mi inventario y a definir cuál es la política de punto de reorden, ahora sí, la pregunta es, ¿cuánto material debo ordenar? Ya sé en qué momento lo voy a ordenar, cuando tenga tantas unidades del artículo. Listo, ahora, la pregunta es, ¿cuánto ordenar? ¿Una cantidad fija o una cantidad variable? Fija si tengo, vuelvo y les digo, si tengo un inventario perpetuo. Fija si tengo una demanda constante, ¿sí? Y si el tiempo de entrega siempre es el mismo. Ahí puedo determinar una cantidad fija. Pero si no tengo una demanda que sea constante y el tiempo de entrega es variable y tampoco tengo un inventario que sea perpetuo sino periódico que debo hacerlo cada determinado tiempo, entonces las cantidades son variables. Va a depender también de esos factores. Vamos a ver eso dentro de un ejercicio. El material de formación nos ofrece este mapa conceptual en el cual nos habla lo que ya veníamos hablando del análisis de los productos, de la segmentación de los productos, y vamos a hablar de estos elementos. Vamos a hablar del lote óptimo que pedir, qué cantidad económica de pedido realizar, en qué momento hacer el reorden y cuál es el modelo más adecuado para hacer ese pedido. Para eso, entonces, me voy a ir a una tabla de Excel, me voy a ir a un archivo de Excel y se los voy a mostrar en un ejercicio práctico que trae el mismo material de formación. Entonces aquí vamos a encontrar en el material de formación, en la página 8, viene un ejemplo muy sencillo, y el ejemplo dice, si la demanda promedio del mayorista es de 70 tornillos. Estamos hablando de un ejemplo de una planta que hace envíos cada mes de tornillos a un mayorista en lotes de tamaño promedio de 280 unidades. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a calcular y a revisar el inventario, a evaluar el inventario que estoy manejando. Perdón un momento. Señora, yo estoy en una clase. No sé, eso es de mi mamá. No sé, es de mi mamá. Bueno, usted ve. Bueno, me disculpo, es que me están haciendo unos trabajos aquí en mi casa y me tienen. Bueno, entonces, revisando nuevamente el ejercicio, lo que vamos a tratar de hacer es calcular cuál es la demanda promedio
de el artículo y cómo se calcula. Entonces, primero vamos a, el problema nos dice que hay un tamaño promedio de un lote, un mayorista maneja tornillos y tiene un lote en tamaño promedio de 280 unidades. La demanda promedio del mayorista es de 70 tornillos a la semana, entonces voy vaciando los datos aquí en este cuadro. 280 unidades es el lote. Demandan por semana 70 unidades. Y el tiempo de entrega desde la planta es de 3 semanas, número de semanas, 3 semanas. Luego dice, el mayorista debe pagar por el inventario desde el momento en que la planta hace el envío. Entonces, el pago de estos tornillos se debe realizar desde el momento en que salen de la planta. Si el mayorista está dispuesto a incrementar la cantidad comprada a 350 unidades, es decir, ya no 280, sino comprar 350 unidades, la planta le dará prioridad al mayorista y le garantizará un tiempo de entrega de 2 semanas. Rebaja en una semana el tiempo de entrega. Pero la demanda promedio sigue siendo las mismas 70 unidades. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para poder entender si es conveniente o no aumentar el pedido. En el inventario ciclo promedio, como su nombre lo indica, pues es un promedio. Entonces nos dicen 280 unidades, ¿sí? Lo vamos a dividir en un promedio de 2 semanas. Tenemos 140 unidades por cada semana. Digamos así, el lote tendríamos 140 unidades por cada semana, en promedio. Pero el inventario en tránsito, entonces dice, la fórmula, y nos la trae el mismo material de formación, dice que el inventario en tránsito es igual a la demanda por semana, que son 70 tornillos, por el número de semanas que se demoran en llegar los tornillos. O sea, 210 tornillos, ¿sí? Entonces dice que lo que tengo en inventario en tránsito realmente son 210, mientras que el inventario de ciclo promedio, lo que tengo allá en el almacén, son 140 tornillos. ¿Qué pasa si el mayorista hace esto? Si el mayorista aumenta el pedido de 280 a 350 unidades. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo del ciclo promedio, pero ya con 350 unidades. Si tiene 350 unidades, el promedio dividido 2, pues será 175 tornillos, lo cual aumenta en 35 tornillos el número de tornillos que va a tener en el ciclo promedio. Eso es bueno porque va a tener mayor existencia. Y en el inventario en tránsito, ¿qué va a ocurrir? La demanda sigue siendo los mismos 70 tornillos, pero ya no por 3 semanas, sino por 2, porque disminuye el tiempo de entrega, lo que me va a dar 140 tornillos. Es decir, que yo en tránsito ya no tengo tanto inventario. El inventario en tránsito no lo tengo en mi poder, está o en el proveedor, o en el fabricante, o en el transporte, ¿sí? No está en mi poder. Y entre menos inventario en tránsito tenga yo, pues es mayor el inventario que yo tengo físico. La conclusión aquí, ¿cuál sería entonces? Que favorecería al mayorista si aumenta la cantidad, porque mire lo que pasa, disminuye la cantidad en tránsito, lo que quiere decir que el costo del inventario en tránsito va a ser menor, pero aumenta el inventario promedio que tengo ahí en la empresa. Entonces, esto es como para hacer un análisis cuando aumentar o no el pedido dependiendo de una variable que es el tiempo de entrega. Ahora vamos a hablar de la cantidad económica de pedido aplicando el método de Wilson, pero para poder aplicar este método de Wilson, que se conoce como el EOQ, debemos cumplir con estas condiciones. Primero, que la demanda del artículo sea constante y se conozca. Segundo, que no haya restricciones sobre el tamaño del lote. Tercero, que el tiempo de entrega siempre sea constante. Que se reciba la cantidad exacta ordenada y todo llegue a tiempo y bien. Y que no existan descuentos por cantidad. O sea, que no haya ninguna variable, o sea, que todas sean constantes y que no haya ningún factor que sea variable. Que siempre el tiempo de entrega sea el mismo, que el artículo llegue bien, que si me dijeron que ese artículo siempre me lo entregan en 2 semanas, siempre son 2 semanas, entonces yo ya tengo claro ese tiempo, que cuando yo pido 3, 5, 10 artículos me llegan lo que he pedido, etc. Si se cumplen estas condiciones, entonces yo podré emplear esta fórmula de Wilson o el método de Wilson para calcular cuál es la cantidad económica de pedido y no irme a tientas y será que lo aumento en 20 o en 30 unidades como lo hicimos aquí en el primer ejercicio. Aquí simplemente hicimos
más o menos, el mayorista dijo, bueno, voy a aumentar el pedido en este tanto, más o menos, sin tener una exactitud. Pero aquí, el método de Wilson, si se reúnen estas condiciones, me va a decir en cuánto aumentar realmente. Entonces, volvemos y nos vamos a el ejercicio que se nos propone para el método de Wilson. Para este dice, una tienda de regalos tiene, y está en la página 11 del material de formación, una tienda de regalos tiene un problema con el manejo de inventarios. La baja rotación se está llevando las márgenes de ganancias ocasionadas por problemas de flujo de efectivo, ocasionando problemas de flujo de efectivo. Entonces dice, uno de los artículos que venden es una artesanía de la ciudad. Las ventas son 18 unidades por semana y el proveedor cobra 60 pesos la unidad. Entonces, vamos a hablar de un artículo artesanal que tiene baja rotación. Costo del artículo 60 pesos por unidad. Tenemos 18 unidades por semana. Dice que la rotación, las ventas son de 18 unidades por semana. El costo de ordenar, dice, el costo de colocar una orden al proveedor es de 45 pesos. Si van viendo, cada uno de estos elementos tiene una letra para poderlo identificar en la fórmula. Entonces, costo de ordenar es ese. 45 pesos me vale ordenar. Costo de mantener es 15, que es el 20%, perdón, el 25% del valor de la unidad. Entonces simplemente es una fórmula del punto 25 por F5, siendo F5 el costo de la unidad. Entonces le sacamos el 25% a 60 y da 15. Ese es el costo de mantener. Y luego me dice que la tienda opera 52 semanas del año. Ese es el tiempo total que opera la tienda. Entonces, me ofrecen un lote de 390. Trabajo con un lote de 390. Entonces, la pregunta es, la administración escoge un lote de 390 unidades. Para las nuevas órdenes se puede colocar con menos frecuencia. ¿Cuál es el costo anual del inventario de ciclo con la política actual de usar un lote de 390 unidades? Y la otra pregunta, ¿sería mejor un tamaño de 468 unidades? Entonces vamos a ver cuál, haciendo el análisis de la cantidad económica de pedido, ¿qué es mejor? ¿Tener un lote de 390 unidades o uno de 468? Entonces en el material de formación vamos a encontrar estas dos fórmulas. La primera dice demanda anual. Y la demanda anual es igual a la unidad demandada por semana, el número de unidades demandada por semana, que ya nos habían dicho que era 18 unidades, que son las que se venden por semana, multiplicada por el número de semanas que trabaja el establecimiento al año. Entonces, al hacer esta multiplicación, pues voy a obtener el número total de unidades que se espera sean demandadas durante todo el año. Luego el costo total de esas unidades, entonces vamos a decir que el costo total, según la ecuación que nos propone el material, es igual a Q, siendo Q la unidad o el tamaño del lote, Q sobre 2, un promedio, entonces 390 sobre 2 por H, pero H dijimos que es el costo de mantener. Entonces aquí estoy simplemente reemplazando valores en la ecuación. Luego esto más, la ecuación me dice que más D, que es la demanda que acabamos de calcular, la demanda anual 936 sobre el lote que voy a pedir 390, por cada pedido va a ser un lote de 390 por 45, que es ese, y ese dijimos que es el costo de ordenar. Luego de realizar esta ecuación obtengo que el costo total es de 3.033. Esto pueden ser 3.033 o 3.033 o 3.033 millones. Bueno, aquí no importa. El hecho es que podamos identificar y ver la diferencia entre un lote y otro. Esto para el lote de 390 unidades. Ahora, calculando el costo anual del inventario de ciclo para el tamaño del lote alternativo, entonces me vengo y aplico la misma fórmula. La demanda será la misma, la demanda anual, porque serán las mismas 18 unidades que van a vender por las mismas 52 semanas que trabaja el establecimiento al año. Listo, 936. ¿Qué va a cambiar en la fórmula? Este número. Ya no va a ser un lote de 390, sino un lote de 468, porque estoy a tientas mirando cuál es la mejor cantidad para pedir. Listo. Entonces, aplico la fórmula Q, 468 sobre 2, por H, que ya dijimos H es 15, más 936 sobre 468, que es el lote, por 45. Me da 3.600 costo total. Conclusión,
pues obviamente veo a simple vista que el 3033 y 3600 pues es mayor si aumento el costo total de aumentar el lote. En conclusión, aumentar el lote es muy costoso. Así, a simple vista, digo que no. Pero ahora voy a emplear la EOQ o el método de Wilson, lote económico, que es esta ecuación. EOQ es igual a 2D de la demanda total por S, la raíz de 2 por DS, siendo D la demanda anual, S el costo de ordenar, sobre H, que es el costo de mantener. Vamos a aplicar entonces esta ecuación con los valores que tenemos y vamos a ver qué pasa. Él me va a decir aquí cuál va a ser el lote económico, es decir, qué es lo más conveniente para pedir, el lote que yo debo pedir y que me va a permitir tener menos o que tenga un inventario menos costoso. Al reemplazar entonces los valores aplico la raíz cuadrada de 2 por D, D siendo de 936, que ya lo habíamos calculado, por 45, siendo 45S, que también lo vemos aquí, este 45. Todo eso dividido 15 y bajo la raíz cuadrada. Al hacer esta operación, mire que me dice que son 75 unidades. Tiempo entrante de las órdenes de reabastecimiento. Entonces, si yo tengo que la cantidad a ordenar son 75 unidades dividido en 12 meses, cada cuánto debo pedir. Entonces, pues me da 0.96, que aproximándolo, porque necesito el tiempo definido en meses, pues será un mes. Entonces debo pedir 75 unidades mensualmente. El costo total, entonces si calculo ya con un lote de 75 unidades, hago el cálculo del costo total aplicando las mismas fórmulas que apliqué para los dos lotes del ejercicio, el lote de 390 y el lote de 468, ahora lo voy a aplicar para el lote económico que me dijo el método Wilson que era lo mejor que debía pedir, 75. Entonces empiezo a reemplazar. Q, 75 dividido 2 por 15, son el mismo H, de las mismas 936 unidades dividido 75 por 45, pero miren el costo total, miren la diferencia entre estos tres valores. Definitivamente el método de Wilson me dio la claridad de que el lote económico de pedido óptimo que yo debo realizar es 75 unidades, hacerlo mensualmente para tener un costo total de inventarios de 1.124. Entonces, miren lo importante y lo valioso, siempre y cuando, repito, se cumplan estas condiciones constantes para poder aplicar el método de Wilson. Y aquí simplemente hice el comparativo. Si tengo un lote de 390 unidades, que este era un lote a tientas, era el pedido que normalmente se hacía, se ordenaban, claro, para 390 unidades, pues se ordenaban 2 veces al año, 2 veces cada 2,5 veces al año. El costo anual de ordenar era 108, el costo anual de mantener era 2.925 y el costo anual de inventario es 3.033. Pero cuando yo hice el cálculo ya con el método EOQ, entonces me dijo, mire, ya no va a ordenar solamente 2 veces y media al año, sino 12 veces, 12 meses, una vez por mes. El costo anual de ordenar va a ser 561 y el costo anual de mantener va a ser 562. Si ustedes ven, y esto es el equilibrio en el inventario, que el costo anual de ordenar y el costo anual de mantener sean más o menos iguales. ¿Sí? Mírenlos aquí. Y eso me lo dio el método de Wilson. ¿Ya? Mientras que si lo ven en un lote de 390 unidades, miren la diferencia tan grande que hay en el costo anual de ordenar y el costo anual de mantener. Y el costo anual de inventarios, pues mire lo que disminuye utilizando el método de Wilson a lo que tendríamos si fuéramos a tientas y simplemente, porque siempre hemos hecho pedido y pedimos siempre esa cantidad, ¿sí? Pero no estamos manejando bien nuestro inventario. Y recuerden que estamos en la unidad de controlar el inventario. Entonces, en este momento hemos descubierto a través del método de Wilson, con esas condiciones siempre constantes, de cuál es el lote óptimo para pedir y cada cuánto pedir. Ahora, vámonos con un tercer ejemplo. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo ordenar? Ya sé cuánto ordenar y en cada periodo. Ahora, ¿cuánto
¿Cuándo, debo ordenar? ¿Cuál es el punto de reorden? Para ese punto de reorden, entonces voy a calcular el ROP, demanda por día. La demanda por día es las 18 unidades, ¿sí? Dividido 7, entonces 18 unidades me demandan en una semana. Dividido 7 días, pues me van a demandar 2.57 unidades por día. Listo, aproximadamente 3 unidades. Tiempo de entrega. Bueno, ya dijimos, por día, estamos hablando de por día, pero hay un tiempo de entrega de 3 días. Entonces dice, sin inventario de seguridad. Es decir, ¿qué quiere decir el inventario de seguridad? Es el inventario que yo siempre tengo allá para garantizar existencias por si hay un cliente que en un momento determinado me pide unas unidades de más. Yo tengo ahí un inventario reservado que se llama el inventario de seguridad con el que le voy a poder responder a mi cliente. Si no tengo ese inventario de seguridad, entonces simplemente digo, el ROP o punto de reorden es las 2.57 unidades o 3 unidades por 3 días, 7.71 unidades aproxima a 8. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que cuando yo tenga en ese artículo 8 unidades, ahí debo hacer el pedido. Pero si lo que quiero es tener una cantidad de un inventario de seguridad, se añade un día por demanda, entonces para un día más, entonces digo 2.57 o aproximadamente 3, que lo hemos calculado acá, por 4 días. Entonces, ¿cuál es ese inventario de seguridad? Que agregué un día más, teniendo la prevención de que pudiera tardarse un día más el pedido. Entonces me dice que con un inventario de seguridad pida 10 unidades. Entonces, pida cuando ya estén 10 unidades. Entonces, ¿qué información me está dando esto? Me está diciendo que el punto de reorden sin inventario de seguridad es que cuando usted llegue a los celulares, que estamos haciendo el ejemplo con los celulares, y tenga en existencia 8 celulares, ahí debe hacer el pedido. ¿Cuántos pedidos? Ya sabe cuántos. ¿Cuántas unidades? Aquí nos la arrojó, 75 unidades. Supongamos que estamos hablando aquí de celulares. ¿Cada cuánto? Mensualmente. Pero ya saben qué momento hacerlo, cuando llegue a la cantidad de 8 unidades. Pero si usted quiere mantener un inventario de seguridad, que es ese número de elementos o de artículos que quiero tener ahí por si el cliente me pide algo en el último momento, entonces debo hacer el pedido cuando yo haya llegado a 10 unidades o a 10 celulares. Ya con estos ejemplos ustedes pueden perfectamente resolver el caso que nos proponen para esta última unidad que viene aquí en este taller. Y están en la primera hoja en donde dice evidencia taller. Aquí están los datos, yo les vacié los datos y simplemente aquí les puse las letras, las iniciales. No es sino que ustedes se vengan y reemplacen los datos en la fórmula y resuelvan los puntos que nos pide la guía, que son hasta el punto E. Con esto ustedes resuelven perfectamente este formato que yo les compartí, pero que igual les voy a volver a compartir cuando les comparta la grabación de esta sesión. Con esto entonces voy llegando al final y quiero invitarlos a que vean estos videos. En estos videos hablan de cómo hacer usted mismo en su emprendimiento, en su pequeña empresa o en su entorno laboral, hacer una app, o sea, desarrollar una aplicación en Excel para manejar inventarios, sin macros y de una manera muy sencilla. Entonces, ahí les dejo el enlace. Yo le voy a compartir estos enlaces cuando, incluso en este momento se los voy a colocar, pero también se los voy a compartir cuando les comparta la grabación. Les comparto este enlace aquí por el chat. Ahí lo coloco. Listo. También quiero invitarlos a que vean este video. También es otro control de stock en varios almacenes. Otra forma de calcular inventarios cuando tenemos varios puntos o varios almacenes. Y este es otro video muy sencillo de un programa para pequeñas empresas para manejo de stock y creación de código de barras. Todos estos elementos pues son útiles al momento de que estemos como en un emprendimiento o en una pequeña empresa y queramos mejorar el manejo de nuestros inventarios. Las evidencias para presentar en esta unidad son escrito, sistema de inventarios, es hacer un informe escrito sobre el sistema de inventarios. Y el estudio de caso taller práctico, que es en la hoja de Excel, ya con la explicación que les di ahorita.
y participar en el foro temático. Recuerden que esta última unidad, con que realicen uno de estos 3 elementos, pero siempre y cuando hayan cumplido con todas las demás evidencias, con eso ya tendrán aprobado el curso. Se recibirán evidencias únicamente hasta la medianoche del 10 de julio. Pasada esa fecha y esa hora, no recibo evidencias para que no vayan a insistir, por favor. En la guía nos dice, aquí está pues lo que nos pide en la guía sobre qué debemos realizar para esta unidad, pero básicamente es que ustedes contesten ese taller y aquí está el taller práctico, aquí están las preguntas para que ustedes lo realicen. El archivo se los voy a compartir. Con esto finalizamos entonces esta sesión. Voy a abrir el espacio para las preguntas. Si hay alguna inquietud, con mucho gusto los escucho. Rafael, Jaime. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar entonces de grabar.